En la cultura de diversos pueblos africanos, desde hace cientos de años, se ha hablado de bestias teriantrópicas que han aterrorizado la zona al caer la noche, devorando los animales del área e incluso a personas. Estas criaturas, descritas como bestias malvadas sedientas de sangre, utilizan el velo de la noche y diversos trucos para atraer a las personas desprevenidas hacia sus trampas y así poder devorarlas. Las misteriosas criaturas serían conocidas como los Vulturi y los hombres hiena. África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo, mientras que el mar Rojo lo separa de la península arábiga y queda unido a Asia a través del istmo. Con una superficie total de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, que representa un 24% del total de las tierras emergidas del planeta, su población supera los 1.300 millones de habitantes, aproximadamente un 15% del total mundial. Este continente se divide en 54 estados soberanos, con una gran riqueza en folclore y leyendas. El folclore de los pueblos africanos es una riqueza asombrosa y las leyendas constituyen un elemento esencial de la tradición popular. Su función es, en efecto, la transmisión de un saber ancestral, dando testimonio del mundo y de la vida del hombre. Mitos, leyendas y folclore son tipos de historias tradicionales que se transmiten verbalmente o físicamente en forma de historias, canciones y supersticiones. Estas historias se basan en lo imaginario, lo fantástico, la realidad y todo lo que trata de dar sentido a cómo se creó el mundo, abarcando una amplia gama de temas, aunque la mayoría orbitan en torno a las interacciones con las personas, la naturaleza, lo divino e incluso con entidades o criaturas de la oscuridad. Una de las leyendas más populares del continente africano habla del hombre hiena, también conocidos en algunas regiones como Bulto o Gin. Estas criaturas han aterrorizado durante mucho tiempo lugares como el norte de África, el Cuerno de África y el lejano oriente. Los hombres hiena son criaturas mitológicas y folclóricas capaces de asumir la forma de hienas, y aparecen en las leyendas e historias de varias culturas de África y Eurasia, siendo criaturas similares a los hombres lobo habituales en el folclore europeo. Los hombres hiena son descritos mayormente como cambiaformas, teniendo aspectos similares a los skinwalkers del folclore de los nativos americanos. En las leyendas, los hombres hiena son humanos que adquieren la capacidad de convertirse en hienas, aunque en algunas historias se habla de lo opuesto. Criaturas malvadas que tienen la capacidad de cambiar su forma a voluntad, según algunas historias. Estas criaturas son capaces de asumir tres formas principales: la de un humano, la de una gran hiena, o la de un monstruo híbrido que combina características de ambas especies. Se dice que pueden ser solitarias o trabajar en manadas, y se les atribuye el hábito de gritar los nombres de las personas por las noches para alejarlas de sus seres queridos y devorarlas al instante. Los magos y brujas fueron acusados de tener el poder de transformarse en estos monstruos a voluntad, y la superstición africana también señaló a los herreros y carpinteros por los supuestos ataques de estos seres. Se creía que estos artesanos, al guardar celosamente sus técnicas de trabajo, eran especialmente propensos a convertirse en tales criaturas. A diferencia de los hombres lobo, los Vulturi no estaban restringidos en cuanto a cuándo podían transformarse, pero se dice que preferían la sombra de la noche para llevar a cabo sus ataques. Además de atacar a personas, se involucraban en actividades depravadas como el robo de tumbas, el canibalismo y los asaltos a pueblos y cultivos cercanos. Se dice que una señal de que alguien es un bulto holguín es su aliento putrefacto a carne podrida y su espalda encorvada. Además, se cree que su forma humana no proyecta sombra, mientras que en su forma de hiena o monstruo pueden tener cabello corto y castaño, un olor distintivo dependiendo de la especie, grandes músculos voluminosos, una melena peluda alrededor del cuello y una cabeza grande y redonda. Estas criaturas, que pueden caminar sobre dos patas traseras y alcanzar una altura de más de 2 metros, aparecen en diferentes culturas de África. Las creencias sobre estas criaturas son similares en todo el continente africano. En el antiguo imperio Bornu, se creía que ciertos pueblos estaban completamente poblados por hombres hiena, lo que llevaba a evitar esas áreas a toda costa. En Etiopía, se pensaba que los herreros podían transformarse y se les conocía como Boda, quienes, según la creencia, robaban tumbas por la noche. El folclore de los pueblos del oeste de África menciona a una criatura híbrida, un ser humano que se transforma en un monstruo caníbal cada noche, aterrorizando especialmente a los amantes. La criatura es representada como un sanador, herrero o leñador mágicamente poderoso en su forma humana, pero reconocible por señales como un cuerpo peludo, ojos rojos y brillantes, y una voz nasal fuerte. En
Tanzania y Marruecos, se considera que las mujeres se transforman en estas bestias por las noches y recuperan su forma humana durante el día. En el folclore árabe, se cree que estas criaturas, al igual que las hienas, pueden hipnotizar a sus víctimas con sus ojos, y en algunas culturas se considera que son una especie de vampiros que se alimentan de la sangre de sus víctimas. Incluso en la antigua Grecia, y en algunas zonas griegas del siglo XIX, se creía que los fantasmas de los hombres lobo que no habían sido destruidos adecuadamente acechaban los campos de batalla como hienas vampíricas, buscando la sangre de los soldados moribundos. Otras versiones del hombre hiena lo describen como una criatura con dos bocas, permitiéndole hablar y comer simultáneamente. Se creía que aquellos que habían probado carne humana podrían ser transformados en hombres hiena por un mago. Se decía que preferían habitar cerca de cementerios y consumir carne de los muertos, aunque también mostraban predilección por la carne de los vivos. Los primeros encuentros registrados con estas criaturas datan del año 1334, cuando una extraña bestia aterrorizaba la ciudad de Paraguay, arrastrando en silencio a sus víctimas, especialmente niños, a la plaza del pueblo donde los mataba sin devorarlos. Se rumoreaba que esta criatura no era un tigre, sino un yogi o cambiaformas que se transformaba y bebía la sangre de sus víctimas. Se decía que las mujeres yogis también podían transformarse en hienas y robar el corazón de los hombres con solo un zarpazo. En Nigeria, en 1918, una expedición británica fue atacada durante 3 semanas consecutivas por una criatura peluda de 2 metros de altura, tan fuerte que podía decapitar animales y personas de un solo mordisco. Durante una noche, un oficial pudo observar a la criatura acercándose y comenzó a dispararle, obligándola a huir y transformarse en humano antes de desaparecer en la oscuridad. En Chad, África, en la década de 1950, un grupo de cazadores afirmó haber escuchado extrañas risas por las noches y encontrar huellas bípedas alrededor de su campamento. Aunque inicialmente creyeron que se trataba de hienas, pronto se dieron cuenta de que eran seres monstruosos llamados vulturejins. Las voces y risas se acercaban cada vez más, y los cazadores comenzaron a disparar hacia el sonido, avistando siluetas con ojos rojizos en la oscuridad. Posteriormente, las siluetas se perdieron en la oscuridad de la noche. Sin embargo, las historias de avistamientos no se limitaron a estas regiones. Durante la década de 1970, en Alemania, se realizaron varios reportes de avistamientos de una criatura bípeda que atacaba a animales en granjas cercanas a Coburg. En algunas ocasiones, se documentó que esta criatura tenía una risa siniestra y llamaba a las personas por sus nombres. Aunque acechó el área durante varios años, nunca se logró capturar o matar. Algunos investigadores creen que las historias contadas por las tribus africanas simplemente son supersticiones y leyendas. Se pensaba que el hombre hiena era la máxima manifestación del miedo y odio hacia las hienas. En la vida real, esto estaría respaldado por la naturaleza de los hombres hiena, quienes no solo eran humanos que podían transformarse en hienas, sino también hienas que podían adoptar forma humana. Históricamente, las hienas fueron consideradas carroñeras, alimentándose de carne podrida, lo que les otorgó una reputación de cobardes y repulsivos. El folclore africano acusaba a estos animales de robar tumbas, secuestrar niños y engañar a las personas para su diversión. Este odio hacia el animal puede haber sido magnificado por el prejuicio hacia ciertos grupos, como los herreros o los judíos. Al igual que el lobo y la leyenda del hombre lobo en Europa y América. Algunos investigadores sugieren que los hombres hiena podrían ser alguna forma de licántropo africano, similar al hombre lobo. Sin embargo, existen diferencias notables, como la capacidad de transformarse a voluntad en cualquier momento del día. También se ha especulado que estos seres podrían estar relacionados con otras leyendas, como los skinwalkers de los nativos americanos o los nahuales de la cultura mexicana, brujos con la capacidad de transformarse en animales. A pesar de todas esas posibles explicaciones, aún persisten numerosos misterios y enigmas en torno a los avistamientos, encuentros e historias de estas temibles bestias teriantrópicas. Se debate si se trata simplemente de relatos creados por la imaginación colectiva de los pueblos, o si realmente existen criaturas reales ocultas en la oscuridad. El origen de estas temibles bestias seguirá siendo un enigma complejo. Algunos investigadores piensan que podrían ser alguna forma de cambiaformas o licántropos de África. Otros que todas estas historias son simplemente supersticiones y cuentos fantásticos transmitidos por las tribus del área. En la actualidad, la verdad detrás de estos relatos sigue siendo un misterio intrigante. Quizás puede tratarse de algún animal no descubierto por la ciencia.
Este capítulo lo puedes encontrar en mi primer libro de criptozoología, además también dedico un capítulo a los hombres perro que ya hice un video sobre ellos. Encontrarás sus posibles fundamentos, explorando la posibilidad de su existencia en tiempos antiguos en las regiones de Asia Central.